obligatorias se van a desarrollar cada 5 años. Esa es una modificación reciente que se ha aprobado a la ley de reforma y que de promulgarse lo que haría es que los profesores ya no tienen que ser evaluados cada 3 años, sino cada 5, y esa es una modificación que ha sugerido el Ministerio de Educación para poder hacer evaluaciones de mayor calidad. Además, la evaluación del desempeño docente es una evaluación descentralizada y su implementación, por la magnitud y la envergadura, las consecuencias que tiene y porque queremos que realmente sea de desempeño, ¿no? Es progresiva y empieza con el nivel inicial el 2017. 2018-2019 evaluaremos primaria y educación básica especial. 2020-2021 secundaria, educación básica alternativa y educación técnico-productiva. El reto como país es enorme, ahí tienen las magnitudes de cantidades de profesores aproximadas que tendrán que ser evaluados en estos periodos, y como ven, este año hay aproximadamente 25.000 profesores cumpliendo la función de docentes de aula, de inicial, que están además distribuidos en unos 12.000 instituciones educativas. Eso es, señores, lo que el objetivo de evaluación de este año, que estas personas pasen por una evaluación justa, formativa este año, y los próximos abordaremos primaria y secundaria. Lo más interesante, yo creo, para ustedes es saber cómo van a ser evaluados, ¿no es cierto? Conocer el modelo de evaluación, que está basado, como ustedes saben, en el marco del buen desempeño docente, que es el documento marco que rige todas las políticas docentes del país. Y evalúa 12 aspectos sustantivos a la práctica docente, mediante la aplicación de 4 instrumentos distintos. La observación de aula, la lista de chequeo por observación del espacio, la encuesta a padres o familias y la pauta de valoración basada en evidencia. Y paso a explicar cada uno de estos, pero de forma previa quiero que vean, esto es simplemente un pantallazo de los 12 aspectos. Voy a entrar a explicar cada uno, pero vean, por favor, que todos los instrumentos evalúan el desempeño, todos. Acá no hay pruebas de lápiz y papel, no hay casos hipotéticos, no hay evaluación de conocimientos, hay evaluación de desempeño, y la mitad de los aspectos, 6 de ellos, se evalúan directamente desde la observación del desempeño en el aula, es decir, es el instrumento preponderante, pesa la mitad del puntaje total. Después, los otros 3 instrumentos aportan los resultados en 2 aspectos cada uno. La lista de chequeo por observación de la gestión del espacio y los materiales va a aportar dos aspectos. La encuesta a padres va a aportar dos aspectos, y la pauta de valoración basada en evidencia, que aporta la evaluación de la responsabilidad y el compromiso profesional, aporta 2. Bien. Otra cosa que es importante decir es que el instrumento de observación de aula mide aspectos generales del desempeño pedagógico, del desempeño en el aula, que son transversales a todos los niveles de la educación básica, a inicial, a primaria y a secundaria. De repente sí, el micro me podría ayudar un poquito. Sí. Los otros 3 instrumentos, ¿no? Los otros 6 aspectos son específicos del nivel inicial. Se han construido pensando en evaluar a profesores de nivel inicial. Los llamamos instrumentos complementarios, y esos sí podrían variar para los siguientes años cuando toque evaluar a los de primaria y a los de secundaria. ¿Sí? Hasta aquí claro. Sobre el primer instrumento, la observación en el aula, como su nombre lo indica, mide el desempeño frente a los estudiantes en una sesión de aprendizaje de 60 minutos. Por aula entendemos el espacio donde se desarrolle esa sesión que va a ser observada. Puede ser el laboratorio, puede ser el patio,
no tiene que ser necesariamente el salón. Y una cosa que tienen que saber es que la visita es programada, es decir, el docente sabe qué día va a ser observado. El docente va a conocer qué día va a ser observado. Y la aplicación está a cargo de un observador certificado por el Ministerio de Educación. En breve les voy a explicar cómo se logra esa certificación. Todos van a ser observados en una ocasión, todos. Todos van a ser observados en una ocasión y aquellos que no superan la observación van a recibir una segunda visita de observación, es decir, van a tener una segunda oportunidad y en esa ocasión van a ser 2 los observadores certificados, ¿sí? Entonces, los aspectos que se evalúan creo que es lo más importante. No sé si me puedes pasar el micro para moverme un poquito. ¿Aló? ¿Se entiende? Ahí. Bien, rápidamente son 6 aspectos los que se evalúan. Primero, ¿en qué medida? Y cuando los conozcan, yo creo que la ansiedad natural que sienten ahora va a bajar. Primero, ¿en qué medida involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje? Si el profesor los hace participar, si capta su atención, si cuando ve a un niño que no está atendiendo, que se le está durmiendo, hace algo para que el niño retome la atención en la clase, en fin. Acá, ustedes cuando tienen creo que las rúbricas, les hemos enviado para que se las hagan llegar. Cada pauta de evaluación va del 1 al 4, donde el 1 es un muy deficiente y un 4 es un destacado. Un 2 es un insatisfactorio, pero que ya muestra algunos logros, y un 3 es un satisfactorio. Entonces, desde el 3 para arriba ya se considera que es bueno, el 4 es muy bueno, digamos. Entonces, en el nivel 1 está el profesor que no hace participar a los niños, que no capta su atención, la mitad de los niños se le duermen, ¿no? Entonces, es difícil estar en el nivel 1, ¿no? Más aún si uno sabe que van a ir a observarle la clase, se va a esforzar y además conoce los criterios, ¿no? Bien, y en el nivel 4 está el profesor que logra que los niños se involucren, la mayoría, más del 90%, se involucre en las actividades, pero además que comprendan el sentido de lo que aprenden. ¿Para qué les sirve eso que están haciendo en la clase? ¿Cómo se vincula con sus intereses? ¿Cómo ayuda a resolver algún problema? ¿Sí? Entonces, esa es la primera rúbrica, que además las hemos entregado a los organizadores para que se las puedan hacer llegar y ya están siendo compartidas con todos los profesores. La segunda evalúa en qué medida el profesor maximiza el tiempo de aprendizaje en el aula, es decir, cómo administra el tiempo. En el nivel más bajo está el profesor que pierde más de la mitad de la clase, por ejemplo, con interrupciones, haciendo actividades que hemos llamado accesorias, como por ejemplo dar un aviso, traigan la lonchera, no sé qué, o que, por ejemplo, hace transiciones muy lentas, no fluyen las transiciones, es decir, el paso de una actividad a otra. La mitad de la clase se pierde en mover las sillas, o lleva para recortar las cosas en ese momento y los niños no están haciendo nada. Entonces, realmente, es un profesor al que se le pasa todo el tiempo de la clase y los niños no están en actividades de aprendizaje. En el caso del nivel más alto, la mayor parte del tiempo se aprovecha y las transiciones fluyen, las interrupciones se administran muy rápidamente y no hay casi pérdida de tiempo en actividades accesorias. En el tercer aspecto que se evalúa es en qué medida el profesor promueve habilidades de orden superior en la clase. Por ejemplo, creatividad, razonamiento, pensamiento crítico. Entendemos el pensamiento crítico como hacer que los estudiantes se manifiesten una posición frente a una problemática y la argumenten, ¿sí? Entonces, aquí lo que se ve es la calidad de las interacciones pedagógicas, la calidad de las actividades que propone y en qué medida esas actividades ayudan a los estudiantes a desarrollar
estas habilidades de orden superior. En el nivel 1 está el profesor que solo trabaja aprendizaje reproductivo, como memorizar datos, memorizar una definición, les pide a los estudiantes simplemente que hagan problemas tipo, que repitan, que hagan una rutina, en fin. En el nivel 4, en el destacado, está el profesor que a lo largo de los 60 minutos está desarrollando el pensamiento, la creatividad de los alumnos o el posicionamiento crítico de ellos. Sistemáticamente en toda la clase logra desarrollar estas habilidades de orden superior, por ejemplo, permitiendo que los estudiantes formulen hipótesis, que las contrasten, que desarrollen una estrategia ante un problema novedoso. ¿Sí? Los de inicial, sí. Después les voy a explicar cómo es el material para evaluar esto. Claro, en inicial también hay, por ejemplo, en inicial hay actividades que tienen una demanda cognitiva alta para los niños de inicial y desarrollan estos, los niños de inicial pueden formular hipótesis, si las actividades están formuladas adecuadas a su edad, sí, claro. Y en el caso de la tercera, un nivel en proceso es un nivel de un profesor que plantea actividades interesantes pero no las sabe gestionar. Las cierra, no le da espacio a los niños a pensamiento divergente, en fin. En el nivel 3 está el profesor que al menos en una ocasión durante los 60 minutos logra sustantivamente hacer que los chicos piensen o desarrollen su creatividad, una vez. Y eso ya se considera satisfactorio. La cuarta, 3 minutos, ya. La cuarta evalúa el progreso de los aprendizajes. Ya, repito. 5, ya. Sí. Lo voy a decir rápido, pero rapidito, ya, está bien. Las voy a explicar igual, estas las voy a explicar y después hago rápido las otras. Ya, evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. Queremos desterrar la idea, señores, de que la evaluación es un proceso que se hace al final del bimestre con una prueba. Eso no es la evaluación. La evaluación es un proceso que se da a lo largo del aprendizaje. Entonces, acá, el que está en el nivel 1 es el que ni siquiera recoge evidencia de cómo están entendiendo los niños la clase. No se acerca a los grupos, no les pregunta, no les contesta las preguntas. Yo creo que, ¿no? Estar en el nivel 1 es una cosa grave. Ahora, el nivel 2 ya basta con que el profesor a lo largo de la clase, por lo menos durante un cuarto del tiempo, está chequeando, revisando cómo los niños lo están comprendiendo. Está interactuando con ellos de alguna forma para ver si están o no entendiendo. Y a partir del nivel 2 al nivel 4, ya lo que varía es la calidad de la retroalimentación que le da a partir de lo que él identifica. Por ejemplo, el nivel 2 solo dice correcto, incorrecto, o da la respuesta. No da ningún apoyo adicional. En el nivel 3 está el profesor ya satisfactorio, que da algo de información adicional o introduce alguna adaptación pertinente, ¿no? Es decir, se da cuenta que los niños no lo han comprendido, vuelve a explicar con otros ejemplos. Eso ya se considera un nivel 3. Y un nivel 4 es un profesor que ayuda a los estudiantes a aprender por descubrimiento, es decir, poniendo en contraste sus propias hipótesis, planteando conflictos cognitivos, es decir, haciendo que sean los niños los protagonistas de su propio aprendizaje. Eso se considera destacado y basta, señores, con que se haga una vez bien para que ya se considere que está en el nivel, en los 60 minutos. Después, las dos últimas son rápidas. Una es en qué medida el profesor propicia un ambiente de respeto en el aula y la otra en qué medida gestiona adecuadamente el comportamiento de los niños. La gestión, en el nivel 1 están los profesores que maltratan a los niños, se considera inadmisible el maltrato. Y en el nivel 4 están los profesores que utilizan mecanismos positivos de regulación de la conducta, es decir,
ayudan a los niños a reflexionar sobre las implicancias de su conducta, a autorregularse y generan, más bien, trabajan sobre las conductas esperadas más que sobre las conductas negativas. La observación del aula, les decía, va a ser aplicada por un observador certificado que va a ser capacitado por el Ministerio de Educación. La capacitación para aplicar el instrumento es de 30 horas. Ve, solo este instrumento, 30 horas, y las personas que lo capacitan van a recibir un manual, van a recibir ejemplos de su nivel, o sea, hay un set de ejemplos específicos de inicial, de primaria y secundaria, van a recibir videos con las explicaciones que han recibido en la capacitación, locutados y ejercicios, y además videos de preparación para la certificación, que son clases completas filmadas que ellos tienen que codificar y se van a contrastar contra máster codificaciones. Y para poder aplicar el instrumento van a tener que rendir una evaluación donde se va a ver en qué medida ellos saben calificar usando la prueba, y el instrumento no es un instrumento teórico, sino que es calificación de clases que están filmadas. El segundo instrumento, rapidito, es la lista de chequeo de gestión del espacio y los materiales, que el profesor va a recibir visita del comité de evaluación. Este sí va a ser en un día que él no sabe qué día es, va a recibir, y la persona del comité que toma esta función le va a decir: profesor, voy a ver cómo tiene usted organizada en el aula. Y se va a evaluar cómo él ha organizado el espacio y los materiales en el aula. Este es un instrumento solo para el nivel inicial, ¿ya? Esto no necesariamente va a usarse en primaria y en secundaria, solo para el nivel inicial. Y ahí lo que se va a ver es, dentro de la responsabilidad del profesor, cómo ha gestionado los ambientes y materiales. No se va a calificar, señores, que haya una fisura en la pared, porque eso no tiene nada que ver con el profesor, solo las cosas que son de responsabilidad del docente. Por ejemplo, que los implementos de higiene, sean cuales sean, estén al alcance de los niños para favorecer su autonomía. Que los materiales que hay en el aula estén dispuestos para el trabajo en los sectores. Eso es el tipo de, que no haya un objeto que ponga en riesgo la integridad de los niños de 3 a 5 años. Lo que está en el ámbito de su competencia. El tercer instrumento es una encuesta de satisfacción en las familias. No les estamos pidiendo a las familias que nos reporten sobre el enfoque, sobre lo que hace el profesor en el aula, porque de eso las familias no necesariamente saben, pero sí saben cómo es la comunicación que el profesor establece con ellas. Entonces, un aspecto es la satisfacción que tienen ellas con la comunicación. Si sienten que el profesor las respeta, si sienten que el profesor las escucha con atención, les ha brindado alguna información del progreso de sus hijos y alguna recomendación útil. Y también si sienten que sus hijos son tratados con respeto por el profesor, si el profesor los conoce bien y si atiende sus necesidades en el aula. Eso es lo que se les va a preguntar a las familias y se van a sacar índices, no de lo que piensa una persona, sino de lo que piensa el conjunto de las familias. Porque sabemos que puede haber un padre que esté insatisfecho por una rencilla particular, pero ya cuando es el conjunto de la familia es el que reporta, y así como indicador es más válido. Y luego tenemos un cuarto instrumento, que es la pauta de valoración del compromiso y la responsabilidad profesional. En este caso, el comité, que está integrado por el director de la escuela y 2 profesores de otras instituciones educativas, van a determinar con qué evidencia van a calificar si el profesor ha cumplido sus responsabilidades y si el profesor es una persona comprometida con la institución educativa. Y en función de eso van a calificar usando esta rúbrica y sustentando con la evidencia la calificación que están poniendo al profesor. Los 12 aspectos, al final, de los 12 aspectos, queda una valoración del 1 al 4. 1 al 4. La calificación, el puntaje final, es el promedio de los 12 aspectos que están calificados del 1 al 4. Y hay 2 condiciones para aprobar la evaluación. Primero, aprobar la observación de aula. Y segundo, aprobar el punto de corte al puntaje general.
Aprobar la observación de aula, a su vez, requiere dos condiciones. Que el puntaje en promedio en los 6 aspectos que evalúa sea 2.6 o superior, y esto quiere decir que el profesor puede tener aspectos en proceso, incluso puede tener algún aspecto en deficiente, en muy deficiente, pero en la mayoría tiene que estar en un nivel satisfactorio, ¿sí? Entonces, no se está pidiendo ni siquiera un punto de corte de todo satisfactorio, sino puede haber algunos aspectos en proceso, pero la mayoría tiene que estar en un nivel satisfactorio, que como ven no son cosas imposibles de lograr, son cosas que un profesor en general debiera poder demostrar. Y la segunda condición es que en la rúbrica de respeto y en la de comportamiento no estén en nivel 1, porque estar en el nivel 1 en esas rúbricas quiere decir que está poniendo en riesgo la integridad de los niños, porque el que está en nivel 1 en respeto es un profesor que le falta el respeto a los niños. El que los humilla, los discrimina, les hace daño. El que está en nivel 1 de comportamiento es un profesor que usa el maltrato para regular la conducta de los niños. Eso, señores, es inadmisible, se considera grave y lleva a reprobar el instrumento. Pero como ustedes se imaginarán, realmente no hay pues personas que razonablemente cumplan la función de docente que estén en esos niveles. Ahora, aprobar otra condición es aprobar el punto del corte al conjunto de la evaluación, a los 12 criterios. Y ahí también es 2.6, es decir, puede haber aspectos en los que se está en un nivel en proceso, pero en general, en la mayoría, tiene que estar en un nivel satisfactorio. Y finalmente, las consecuencias, y con esto termino. Si aprueba, como decía, queda habilitado en el caso de los profesores de nivel inicial para el ascenso del 2018 al 2022. Si desaprueba, no va a ser despedido, va a recibir una capacitación de 6 meses y va a pasar una evaluación extraordinaria, ¿sí? Que va a ser de las mismas características. Bien, entonces yo realmente lo que quiero un poco es transmitir esta sensación de tranquilidad a los profesores. Yo me imagino que conociendo las rúbricas van a estar mucho más tranquilos aún. Y bueno, las hemos puesto a disposición de los organizadores para que se las puedan enviar hoy mismo si lo desean. Gracias. Nos preguntan por el objetivo de la evaluación docente y creo que está claro que el objetivo central es la mejora del servicio pensando en los niños que son atendidos en el sistema público. Me parece muy pertinente cuando se dice que la formación inicial debiera ser mejor. Y yo diría, no solo la formación inicial, la educación básica. ¿Cuántos profesores han sido atendidos por el sistema de educación básica público que se ha ido deteriorando? Entonces yo no estoy de acuerdo cuando se dice si las prácticas del profesor mejoran no sirve para nada. No, eso yo creo que es un error. El profesor es un agente clave en la mejora de la calidad de la educación que se da en el aula. Los niños que reciben esa educación básica son los niños que el día de mañana van a ser profesores también. Entonces, sí, son niños que van a ser profesores, que van a ser profesionales, que van a ser ciudadanos. Entonces, los profesores tenemos a cargo la tarea fundamental de formación de nuestros niños y la educación básica pública atiende a los niños en condiciones de mayor vulnerabilidad, merecen que el profesor se desempeñe adecuadamente. Y acá nos preguntan sobre el aspecto curricular y nos dicen, bueno, si ustedes ven los instrumentos de observación de aula, verán que estamos recogiendo información sobre aspectos transversales a la pedagogía general, motivación, participación, el establecimiento de un clima apropiado para el aprendizaje, respeto, autorregulación de la conducta, desarrollo de habilidades de orden superior.
hemos renunciado a hacer una evaluación de aspectos muy específicos de enfoques y de currículo, debido a que sabíamos que en la constitución de los comités no se podía asegurar un experto en el enfoque y en el currículo, pero sí un equipo que sabe de pedagogía, de didáctica general y puede evaluar estos aspectos transversales a la educación básica regular. Recordemos además que les he presentado cómo se van a certificar las personas. No basta con que reciban la capacitación en el instrumento, van a tener que rendir una evaluación para poder acreditar su manejo solvente de la herramienta. Entonces, en ese sentido, estamos, haciendo una evaluación adecuada a los aspectos. Ahora, si ustedes ven el instrumento y me dicen, no es pertinente para mi área, ahí podríamos discutir, pero yo les aseguro que eso no va a suceder, porque ha sido un instrumento que además ha pasado por un proceso de construcción validado con profesores y especialistas de todas las especialidades, y en todos los casos mide aspectos sustantivos a la práctica docente. Ahora bien, los otros instrumentos que mencioné son específicos del nivel inicial. Ahí sí podríamos discutir su pertinencia para evaluar otros niveles, pero recuerden que eso va a adecuarse específicamente cada año a los niveles que vamos a evaluar. Nos pregunta si tenemos un marco del buen desempeño docente. Si ustedes revisan el marco del buen desempeño docente, verán que los dominios, que hay varios dominios relacionados a lo que se espera que los profesores puedan hacer en el aula. Y si lo leen y leen las rúbricas, van a ver que están completamente articuladas, porque de ahí es de donde se ha partido para desarrollar los instrumentos. Respecto a los temores que hay con la constitución de los comités, pues bien, el comité está integrado por el director, el subdirector y un profesor en la institución, un profesor. Cuando en la institución educativa no hay subdirector, se reemplaza por otro profesor, ¿sí? Entonces, de modo que en el caso de inicial hemos visto que solo menos de 20 instituciones educativas tienen subdirector designado por concurso en los lugares donde va a haber evaluación de nombrados. Entonces, ahí la gran mayoría de comités que van a haber de institución educativa va a ser el director y dos profesores que además no van a ser de la misma institución educativa. ¿Por qué? Porque no es apropiado que una persona se vea en la situación de tener que evaluar a sus compañeros de trabajo. No va a ser objetivo y se va a dar lo que decía, los riesgos que planteaba Martín Vegas, de o bien paso por agua tibia porque es mi amigo, o bien soy arbitrario porque me llevo mal con él. Entonces, para evitar eso, sí van a ser profesores, porque los profesores son los que saben cómo evaluar a sus colegas, pero van a ser de otras instituciones educativas y de las más altas escalas. Se va a asegurar de que los profesores sean de mayor escala. Sigo, a ver. De ahí me preguntaban sobre el tema del contexto. Ustedes también van a tener acceso a los manuales, no solo a las rúbricas, también a los manuales, y verán que en las indicaciones de los manuales se pide expresamente que se tome en cuenta el contexto en el que se están dando las situaciones. Ahora, si usted recibe a una persona que lo va a evaluar en una fecha que usted conoce y sabe que uno de los criterios va a ser cuán fluidas son las transiciones, y además usted ya conoce a los niños porque esta evaluación se va a hacer después, del mes de mayo para adelante, no va a ser un grupo que usted no conoce. Entonces, si usted realmente pierde más de la mitad de la clase en acomodar las carpetas, tiene un problema de gestión del tiempo. Ahora, es importante que si usted tiene un problema de gestión del tiempo en la clase, lo detecte. Y si lo detecta, lo supere y lo mejore, porque
en la práctica, si usted está perdiendo la mitad de la clase en mover las carpetas o en sacar el material, quiere decir que los niños están recibiendo la mitad de tiempo de aprendizaje. Entonces, sí entendemos que pueden haber áreas de mejora en los profesores, pero como también quiero retomar la idea que decía Martín, es una profesión, hay áreas de mejora, la idea es que conociendo los criterios, nos preparemos, no para la evaluación, nos preparemos para enseñar bien a los niños. La evaluación es un medio, señores, no es un fin. Quien crea que, por ejemplo, ¿qué es lo peor que puede pasar con las evaluaciones del aprendizaje? Que estemos entrenando a los chicos a rendir la prueba. Esa no es la idea. No es la idea que yo me prepare para esta evaluación. La idea es que ustedes conozcan los criterios en los que van a ser evaluados porque son criterios importantes para mejorar la práctica. Si ustedes solo el día en que son observados se esfuerzan, pues no se habrá logrado el objetivo. El objetivo en realidad es que las prácticas mejoren y que ustedes conozcan esta herramienta, sepan cuáles son esos criterios y los incorporen a lo largo de su práctica, porque ahí es cuando van a ver que efectivamente empiezan a ver los resultados en el aprendizaje de los niños. Y para terminar, quiero, tomando la última intervención del profesor, me parece que era de Piura el profesor, de Chincha. Bien, señalaba, yo creo que tiene usted mucha razón en señalar que la calificación, que de todas maneras cuando uno aplica un instrumento como es la observación de aula, por más que esté capacitado y certificado, un punto más, un punto menos, podría ser objeto de discusión, digamos, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros hemos sido conscientes de este tema, de que así milimétricamente no podemos asegurar que los puntajes de un comité y de otro sean comparables. Y precisamente por esa razón hemos pedido como ministerio que se retire de la ley original esto que decía que el puntaje de desempeño era el puntaje principal del ascenso. Ya no dice eso y ahora lo que dice es simplemente que la evaluación de desempeño es habilitante para el ascenso. Es decir, se supera, entonces se habilita el ascenso, no se supera, entonces recibe capacitación y pasa a una siguiente evaluación. Pero ya no está entrando como el puntaje principal para el ascenso, precisamente por lo que señalaba el profesor. Puede ser que un punto más, un punto menos sea objeto de discusión. Ahora bien, lo que sí va a suceder es que un profesor que sale reprobado en la observación de aula, que es aplicada por un observador certificado en una primera ocasión, precisamente para asegurarnos de que esa evaluación sea justa, va a tener una segunda oportunidad, es decir, va a recibir la visita ya no de uno, sino de 2 observadores certificados. De modo que la persona que reprueba el instrumento de observación de aula lo está haciendo en 2 ocasiones y ha sido evaluado por parte de 3 personas, de 3 observadores certificados. De ese modo estamos quitando o controlando el tema de la arbitrariedad sobre la que advertía Martín. Bien, entonces eso respecto a los temas que tienen que ver con la evaluación de desempeño. Muchas gracias.